Buenos días a todos. Todavía estamos con sueño. Buenos días a todos. Bueno, sí, ¿verdad? A veces todavía estamos ahí. Volvamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice el verso 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sabemos que el Señor ha de añadir bendición a nuestros corazones con su santa palabra en esta mañana. Amén. Amados, estamos pensando en estos fundamentos para el desarrollo de una iglesia local. La necesidad de volver a estos fundamentos en razón de cada una de nuestras vidas espirituales. Hemos pensado ya en la necesidad de observar las 3 acciones en razón de crecimiento. Es aquellos que fueron salvados, dice los que recibieron, estos fueron bautizados, ese es el testimonio, y fueron añadidos a la iglesia local. Eso es la recepción en la vida de una iglesia local. Todo esto, hermanos, era lo que manifestaban los discípulos o los creyentes que iniciaron la iglesia. Y perseveraban, esa palabra importante, perseverar. Hemos pensado en ella, es constancia en lo que se hace y se es. Esa es perseverancia, constancia en lo que se hace y se es. Entonces el creyente debe de perseverar, como la iglesia al inicio de ella, allá en el libro de los Hechos, perseveraban. Y hemos visto las 4 áreas específicas donde perseveraban. Hemos mencionado, no las hemos visto todas. Mencionamos que hay 4. Y la palabra importante es en. Esa pequeña palabrita que es dentro de. Esa es perseverar, perseveraban en. Eran constantes dentro de lo que ahora conocemos como la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Hermano, hermana, la palabra enfática de lo que estamos viendo es perseverar dentro de. Y lo que hemos visto es cada área, o lo que estamos viendo es cada área. Las 2 semanas anteriores hemos visto perseverar en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, la enseñanza, la instrucción que los apóstoles dieron para la iglesia. Vimos sus nombres la semana pasada. No vuelvo a eso porque entonces vamos a detenernos mucho tiempo. La doctrina de los apóstoles se le llama la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, la doctrina, o también se le llama la sana doctrina. Así se le llama a la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es el conjunto de enseñanzas que encontramos en la palabra del Señor. No es una denominación, ¿verdad? No es ninguno de estos nombres es implicación de una denominación. Pero también vimos la semana pasada la responsabilidad que tenemos con respecto a la doctrina. La primera responsabilidad que tenemos es conocerla. Para poder perseverar en algo debemos conocerla. Y miramos los versículos de Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia. Esa palabra more
esa expresión de permanencia dentro de, debe de permanecer dentro de la iglesia local. Mire, no hay acto más importante en una iglesia local que el estudio de la palabra del Señor. Eso es lo más importante. Debe de manifestar un desarrollo y un propósito en la vida del creyente. Por eso dice, more en abundancia en vosotros. ¿Verdad? Eso es lo que manifiesta cada uno de nosotros en la vida. Ahora bien, conocerla, obedecerla. La implicación de obediencia es que debemos practicarla constantemente en nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que Pablo y leíamos Romanos. Enseñarla, y es lo último que estuvimos viendo y casi no me detuve a ver. Solo le quiero mencionar dos versos de la palabra del Señor, cómo el apóstol Pablo puede hablar acerca de la responsabilidad que tenemos con la doctrina de enseñarla. Hechos capítulo 20 conmigo, ahí mismo en el libro de los Hechos, su capítulo 20. Su versículo 20, Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso y a los ancianos ahí en Mileto. Dice, y como nada, espero que lo tenga, Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Anunciar y enseñar era la responsabilidad. Versículo 27 de ese mismo capítulo, Pablo dice así, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. El apóstol dice, yo no he rehuido, he anunciado todo. Mire, hay a veces una honda preocupación cuando la iglesia desconoce las Sagradas Escrituras. Esta es una mala costumbre que existe. Es que muchos solo conocen las cartas del apóstol Pablo. Y ahí otros libros ni siquiera los pueden tocar porque no le van a entender, dicen ellos. Algunos ni siquiera han estudiado hebreos. Y ese aspecto de descuido, pero debe de enseñarse todo el consejo de Dios. Todo. Toda la palabra del Señor es útil, toda es útil. La palabra del Señor debe de estudiarse desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es necesario para cada uno de nosotros. Por eso la responsabilidad es enseñar a otros acerca de la palabra o de la doctrina del Señor. Eso es en cuanto a la doctrina. Esta mañana quiero que entremos a lo que es perseverar en la comunión unos con otros. Hermano, hermana, es importante que entendamos qué es perseverar en la comunión. Tenemos malos conceptos de comunión en nuestra iglesia local aquí en Escandia, hermanos. Hay mucho hermano que piensa que solo por venir a partir el pan está en comunión y no está en comunión solo por venir a partir el pan. Esa no es la realidad de lo que la Escritura enseña. La comunión, por ello vamos a empezar viendo qué es la comunión. La palabra del griego es la palabra koinonía. De esa palabra es tener en común. Esa es la palabra en griego. Tener en común. Y tiene que ver con dos aspectos importantes. Tiene que ver con compañerismo. Y tiene que ver con hermandad.
Esa es la tener en común, compañerismo y hermandad. Estas dos, en cuanto al compañerismo, es en razón, ¿verdad?, de participación. Y hermandad es en razón de relación. La comunión, entonces, tiene que ver esto. Dice el diccionario Vine. No sé si alguien lo tiene, si no, hoy es tan fácil ahí en el internet, y usted busque en lo personal el mejor diccionario en cuanto a la traducción de griego y hebreo, el diccionario Vine. Dice el diccionario Vine que la parte del compañerismo es la parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, un compañerismo reconocido y gozado. Eso tiene que ver con comunión. También dice, es la manifestación, eso dice el diccionario, es la manifestación de hechos con los efectos prácticos. Eso es lo que denota la palabra comunión. Es la manifestación de hechos con los efectos prácticos de una comunión con Dios. Y eso es lo que manifiesta el diccionario en cuanto a la palabra koinonía, ¿verdad? Es la palabra comunión. Queremos decir, hermanos, claramente entonces, la comunión, podemos pensar que es la manifestación real de la unidad en Cristo. Es la manifestación real. Inicio diciendo esto importante, hermanos. Yo no puedo decir que tengo comunión con Dios y no tener comunión con los hermanos. No puedo decir que estoy en comunión. Porque no hay una comunión solo hacia arriba. La comunión es integral, es una relación con Dios primeramente, ya lo vamos a ver directamente en la palabra del Señor. Tiene que ver en una relación con Dios, una relación estrecha con Dios. Esta relación estrecha con Dios va a despertar en mi corazón una relación estrecha con mis hermanos. No puede existir relación de comunión que yo pueda decir, tengo comunión con Dios, pero no tengo comunión con los hermanos. No existe eso. La palabra comunión, vuelvo al término, tiene que ver con relación y participación. Relación es lo estrecho que estamos cuando somos hermanos. Esa es la relación establecida en el Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo que derramó para salvarnos. La participación es la acción manifiesta de esa comunión con mis hermanos. Mire, vuelvo al punto. Tenemos un mal concepto de comunión. Y pensamos que porque venimos a partir el pan estamos en comunión. No es así. Solo está viniendo a cumplir un rito en su corazón, si alguien acá que lo hace, porque casi la mayoría ya se fue. Porque solo a eso viene. Solo se ha vuelto ritual para él. Ritual. Pensar un cumplimiento de una acción. Por eso lo digo con cuidado, porque los que aquí estamos no estamos haciendo eso, y eso espero, ¿verdad? Porque se vuelve un rito. Mire, yo conozco personas acá que nunca han estado en un culto de enseñanza, mucho menos en un culto de oración. Y si ustedes les preguntan, ellos dicen que están en comunión. La relación con el Señor debe de traer y despertar la necesidad de estar en relación con mis hermanos. Debe de despertar.
Conozco de creyentes que dicen, no, mire, es que mejor estoy yo en mi casa. Aquí yo oro, aquí yo predico, aquí yo hago esto. Conocí un señor, no de la asamblea acá, ¿verdad? Conocí un señor, no de esta asamblea, que a la hora del culto de los hermanos, él se sentaba en su casa, agarraba el himnario, comenzaba a cantar, cantaba 2, 3 himnos y luego comenzaba a orar y luego comenzaba a predicar. Así. Yo me ponía a pensar, esta es la práctica de este hermano, ¿será que se va a edificar él o solo está edificando las paredes? Porque no había otro que le escuchara. Porque pensar que esa es la acción, el creyente no puede subsistir solo, hermano, hermana. Necesita de la comunión con el Señor vital y de la comunión con los hermanos vital también. No hay creyente maduro que no tenga relación con otro creyente. Si no tiene relación, no es creyente maduro. No lo es. La madurez lleva a ir y es, no creo que lo veamos ahora, pero lo vamos a ir viendo. Lleva a la actitud del creyente en relación a otros. Mire, estar en comunión, hermanos, es el establecimiento de una relación sin importar condiciones. Condición social, condición física, no importa. La comunión nace en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, quiero que entendamos y vamos a partir, y vamos a iniciar nada más esta mañana, a partir desde el punto esencial de la unidad en Cristo. Vaya conmigo a Juan capítulo 17, el ejemplo o la enseñanza por excelencia de la unidad en Cristo. El mismo Señor dijo estas palabras en su oración. Vamos a leer Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Juan 17, verso 20 al 23. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Mire, el Señor está orando en lo que conocemos como la oración intercedora de nuestro Salvador, o sacerdotal, le dicen algunos. Y Él habla de la acción de sus discípulos que ellos iban a predicar. Y dice el Señor: no ruego solo por estos, versículo 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos que han de creer en el Señor por la palabra de los discípulos? Somos nosotros. Nosotros hemos creído por la palabra de los discípulos, porque ellos predicaron el Evangelio, porque ellos impulsaron, y por eso se llama la doctrina de los apóstoles, fueron los precursores de la enseñanza. No existe, bueno, esto se ha dicho de paso, tenía que haberlo dicho, no existe doctrina esta es la doctrina de la sana doctrina, como decían antes acá.
esta es la doctrina de los bautistas, esta es la doctrina de las asambleas, no existe tales términos, más que en la palabra del Señor no existen, más que en la mente de los seres humanos que están en esas iglesias. Porque la palabra del Señor dice acá, creerán por la palabra que ellos anunciarían del Señor. Entonces, nosotros, ahora que estamos en Cristo, por la palabra que fue predicada por los apóstoles, entonces, esa palabra en nosotros tiene que tener un efecto, esa acción tiene que tener un efecto. Pudiésemos estudiar estos 4 versículos y solo voy a entrar en lo poco que pueda, porque hay varias palabras ahí. Primero la palabra para. Dice el versículo 21, para que todos sean uno. Dice en el mismo versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el versículo 22, para que sean uno. Dice el versículo 23, para que sean perfectos en unidad. Para. Propósito por algo, ¿verdad? Pero también podemos pensar en la palabra uno, que es lo que nos va a llevar en esta mañana. Pensar en la unidad. Uno. Somos uno en el Señor, hermanos. En la manifestación primaria en Cristo. No olvidemos esto, hermanos. Somos uno por Cristo. Uno en Él. Versículo 21, podemos observar esta acción ahí. ¿Por qué? Dice el versículo, para que todos sean uno. Oiga la palabra ahora, para que todos sean. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Para que todos seamos uno en Cristo. La comunión es esa manifestación de unidad por esa relación con el Señor. Entonces, ¿cómo voy a manifestar la unidad si ese es el objetivo? Cuando yo me relaciono con otro hermano, ¿cómo lo voy a manifestar? Si estoy solo en casa y no tengo relación con nadie, no estoy manifestando unidad. El objetivo de que seamos una sola familia tiene que ver en esa acción. Ese es el objetivo, dice el Señor, para que todos sean uno. La relación dentro de una congregación, hermanos, no tiene que ver en una participación. Por ejemplo, una membresía de un club social, usted compra una membresía en razón de que a usted le agrada lo que ahí le ofrece. Eso es así. Y si cuando lo que le han ofrecido no le satisface, entonces usted reclama. Porque usted está pagando una membresía. Entonces viene usted y dice, bueno, a mí me ofrecieron esto y no me lo están dando. Así que yo, mejor regrésenme mi dinero. Pues no sé si lo regresan. Estoy hablando hipotéticamente. Y me voy porque esto no sirve. O, bueno, queda tan satisfecho de esa membresía que viene y le va a decir a otro, mira, aquí este lugar es bueno, ahí te ofrecen esto y tiene lo otro, y comienza a afamarlo de tal manera que el otro se contagia y también quiere ir a invertir ahí en esa membresía. De cualquier club, de cualquier asociación, de cualquier cooperativa, lo que sea, hacerse miembro de algo, porque tiene un objetivo en ello. En la iglesia local, hermanos, nosotros no nos hacemos miembros en razón de lo que ofrecen los miembros. Porque entonces, ¿cómo tendríamos comunión, hermano?
Es la comunión, es en razón de el Señor. Y entonces la comunión mía va en razón de mi Señor, y yo a quien tengo que ver en mi hermano es al Señor. Para que podamos comprender, hermano, la importancia de la unidad en Cristo. Es porque voy a ver en mi hermano al Señor. Todos somos tan diferentes en carácter y todo. Todos, mire, todos. Yo hablaba con Elizabeth en estos días. Le digo, mira, aquí hay estos hermanos. Los dos son albañiles, los dos pueden hacer esto, los dos pueden hacer lo mismo. Pero uno trabaja de una manera y otro trabaja de otra manera. Y nunca se van a poner de acuerdo. Nunca. Porque cada quien trabaja de su manera. Yo soy el que tengo que ir y ver, va, está bien así, hagámoslo así, o no lo hagamos así. Es así. Pero esa es una libertad y no es malo, no estoy diciendo que es malo. En el Señor, cuando esa libertad que tenemos allá, la queremos traer acá, entonces ahí sí tenemos problemas. Porque yo quiero, bueno, no, que tiene que serse así, tiene que serse así. Estamos ahorita con lo del campamento, ¿verdad? Si usted viera las cocinas como es, ¿verdad? Bueno, que algunas cocinan con bastante sal, otras cocinan con poca sal. Otras cortan en cuadritos, otras cortan en triángulos. ¿Por qué lo cortó así? Pero esa es libertad en hacer aquello. Pero cuando es en Cristo, hermanos, no vengo yo a imponer mi criterio para con quién me voy a tener comunión y con quién no voy a tener comunión. Vengo a Cristo en razón de esa comunión con Él, entonces tengo comunión con mis hermanos. Y es, bueno, en algún punto vamos a llegar, hermano, por si usted está pensando, pero ¿hay que soportar esto o no? Hay cosas, hermanos, que aunque yo quiera cambiar de un hermano, ya no puedo cambiar. Solo el Señor, ¿verdad? Pero volviendo al punto que estamos pensando ahorita, es lo esencial. El objetivo es para que todos lleguemos a ser uno. En segundo lugar, dice ahí mismo el versículo 21, también ellos sean uno en nosotros. Ahora está hablando de la relación. ¿En quién somos uno? ¿En quién? En Dios somos uno. En nosotros, dice el Señor. ¿Por quién somos uno? Por Cristo somos uno. ¿En quién somos uno? En Dios somos uno. Por Cristo venimos a ser uno con Dios. Eso dice el verso. Para que también ellos sean uno en nosotros. Está hablando de Dios. Mire, yo no sé si alguna vez usted ha estudiado la doctrina de Dios. Sería buenísimo que la estudiase para que comprendiésemos lo que es la grandeza de quién es Dios. Dice la palabra acá, para que sean uno en nosotros. Esa relación con Dios. Hermano, yo tengo relación y comunión con cada uno de ustedes por esa relación con Dios. No puede ser de otra manera. En un club social, vuelvo al punto, puede ser por condición económica. Miren, muchos lugares se vuelven así, ¿verdad? Bueno, hay iglesias de pobres, hay iglesias de ricos, hay iglesias de negros, hay iglesias de blancos, hay iglesias de todos. Ahora, lastimosamente. Pero no es así en la palabra del Señor.
Debemos ser uno en esa relación con Dios para que seamos uno en Él, o por Él, perdón. Entonces dice el versículo 21, que también ellos sean uno en nosotros. Pero va más adelante. Y el versículo, perdón, dice ahí, para que el mundo crea, para que el mundo crea que tú me enviaste. Se requiere de la comunión. No sé cuándo vamos a ver las áreas de comunión, pero ahorita estamos acá. En algún momento veremos algo de lo que nuestro hermano César está hablando esta mañana, lo que es la comunión en el Evangelio. Pero acá dice la palabra del Señor, para que el mundo crea. ¿Qué debe creer el mundo? Que tú me enviaste, que Jesús es el enviado de Dios. Esa es la expresión ahí. Entonces manifiesta esa perfección de Dios. La manifestación de esa relación de Dios con su Hijo Jesucristo. La obediencia del Señor para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora añade el mismo Señor en el versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste. ¿La gloria de qué? No es la gloria de Dios. La gloria de Dios es un atributo exclusivo de Dios. La gloria que el Señor comparte es de quién es Él en la tierra. Esa es la gloria que Él comparte con nosotros. Dice Él, la gloria que me diste yo les he dado. Esa gloria les ha dado para que sean uno. Otra vez la palabra para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Mire, hermano, el Señor ha compartido su gloria en esta tierra para que nosotros como iglesia manifestemos esa gloria al mundo, pero lo podremos hacer en comunión, manifestando la unidad en Cristo. No lo podremos hacer de otra manera. Es en esa unidad en Cristo que vamos a manifestar esa gloria del Señor a este mundo. La gloria del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, es lo que vamos a manifestar en nuestras vidas como iglesias locales. Entonces vuelve al versículo 23. Yo en ellos, ¿quién en nosotros? El Señor Jesucristo. Yo en ellos y tú en mí. Entendamos esto, hermanos. Yo, dice el Señor, yo en ellos y tú en mí. O sea que vuelvo al punto integral. La presencia del Señor en nosotros es la dependencia de la relación con Dios. El Señor está diciéndolo claramente. Yo en ellos y tú en mí. La presencia del Señor en nosotros va a manifestar la dependencia en Dios. Nuestra responsabilidad es entonces manifestar esa unidad en Cristo. ¿Para qué dice el versículo otra vez? Para que sean perfectos en unidad. Y ahora añade un adjetivo ahí, ¿verdad? Calificativo. Sí.
A veces me regaña Elisa porque uso términos, me dice que algunos no te van a entender, pero yo creo que eso sí lo entendemos. Está diciendo cuán perfecto es eso. Dice acá, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Sean, y esa es la palabra sean. Para que nuestra vida en la comunión manifestemos esa excelencia de la unidad en Cristo, hermanos. Para que sean perfectos en unidad. Esto tiene dos efectos. La unidad que vamos a buscar es la unidad en Cristo por dependencia de Dios, hasta que un día lleguemos a una perfección de esa unidad. Obviamente, hermanos, esa perfección de unidad será en la presencia del Señor. Obviamente así es. Pero nuestra responsabilidad es caminar en razón de esa perfección, hasta que llegue al punto de completarse. La palabra perfecto no tiene que ver en nada, algo sin ningún problema, sino de culminar en un punto necesario. Esa es la palabra perfecto, ¿verdad? Como cuando usted arma algo, ¿verdad? Que viene desarmado y le dan las indicaciones cómo hacerlo, y usted termina diciendo, cuando lo ha terminado, me quedó perfecto, porque lo culminó. Esa es la acción acá, hasta, ¿verdad?, que cada uno pueda llegar. Ese es el propósito del Señor, de su presencia en nosotros, de la dependencia en Dios, hasta que todos seamos perfectos en unidad. Amado hermano y hermana, y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. El que el Espíritu Santo nos anhele celosamente, el que el Espíritu Santo nos guíe, el que el Espíritu Santo nos ilumine, el que el Espíritu Santo reprenda nuestros corazones. Es para que busquemos todos la unidad en el Señor, hermano. La unidad. Porque un día estaremos en perfección. Un día estaremos de tal perfección, hermano, que no tendremos impedimento en la comunión. Ahora hay impedimentos, sí lo hay. El pecado rompe la comunión. El pecado la rompe. Ese es un impedimento de la comunión. La comunión con Dios y la comunión con los hermanos la rompe el pecado. Lo rompe cada una de nuestras actitudes. Pero en aquel día, porque este es el deseo, para que sean yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Completos es la palabra que pudiésemos usar ahí como sinónimo. Completos en unidad, hermanos. Entonces, podemos pensar en estas 4 cosas. Así, solo para cerrar, y continuamos la otra semana, si el Señor así nos lo permite. Para que todos sean uno es el objetivo. Que todos sean uno en nosotros es la relación. Así como nosotros somos uno en la perfección y perfectos en unidad, es la meta a la cual hemos de llegar en la comunión. Eso tiene que ver con esos versículos que hemos leído. Vamos a llegar hasta acá porque el tiempo ha llegado. Que el Señor nos bendiga.